Un saludo a todos, soy el alumno Johan Acuña Proleón de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UNI, de la carrera de Ingeniería Electrónica. En esta ocasión voy a proceder a explicar el problema 1 del examen final del curso de métodos numéricos dictada por el doctor Israel Díaz Hacha. Ok, voy a proceder a presentar el problema número 1. Okay. Aquí tenemos la pregunta número 1. Dice, calcule la integral doble de 1 entre x más 3y usando el método de Simpson 1/3 para x y el método de Simpson 3/8 para y, con un paso de 0,2 para x y 0,2 para y. Este es el inciso A. Ahora el inciso B nos dice, calcule el valor exacto de la integral en A y calcule el error cometido en A. ¿Ok? Vamos a proceder con el inciso A. Dice, para ello, aquí tenemos la integral. Ahora, para la parte de x, iniciamos en f, vamos a llamarle un f, el cual la integral, sus límites inician en 0,6, entonces el x inicia en 0,6 y tiene un paso de 0,2, entonces 0,6, 0,8, 1, 1,2 y 1,4, que es el límite superior del integral de la parte de x. Y igual para la parte de y, inicia en 0,2 con un incremento de 0,2 también. 0,2, 0,4, 0,6 y 0,8. ¿Ok? Ahora, vamos a proceder a llamarle x a la parte de aquí, perdón, f, y a la parte de azul, que es la primera integral, vamos a llamarle g. Entonces, vamos a tener para el eje x, va a ser la integral desde 0,6 a 1,4 de f de x diferencial de x, donde el f de x es 1 entre x más 3. Entonces, vamos a recordar, pero nos dice con el método de Simpson 1/3. Entonces, vamos a recordar qué nos dice el método de Simpson de 1/3. Como ya lo hemos estudiado en clase, el método Simpson de 1/3, o sea, esta integral es igual al h tercio por el f de x sub 0, donde el x sub 0 va a ser este de acá, más 4 veces una sumatoria, pero esta sumatoria es de números impares hasta un n-1. Eso quiere decir 4 veces este número de acá, que es el x1 y el x3. Ahora procedemos con el siguiente factor, que es más 2 veces una sumatoria, pero ahora es de números pares. Entonces estos números pares va a iniciar en el x2, que sería este. Y finalmente más un f de xn, que va a ser el último x a evaluar, que va a ser 1,4 en este caso. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a proceder a reemplazarlo. Entonces tendríamos 0,2 entre 3 por f de 0,6 más 4 veces f de 0,8 más 2 veces f de 1 más 4 veces f de 1,2 y más f de 1,4. 1,4. ¿Ok? Ahora vamos a proceder a reemplazar, a evaluar este f. El f de 0,6 va a ser f de x más 3y, donde x es 0,6. Más 4 veces f de 0,8. Entonces, en este caso es f de 0,8, sería 0,4 entre 0,8 más 3y, más 2 veces f de 1, que es 2, 1 entre 3 más y, más 4 veces f de 1,2. Continuamos evaluando y así sucesivamente, ¿no? Hasta una vez f de 1,4. A todo esto le hemos llamado g. En este caso sería un g de y. Ahora vamos a continuar ahora con el eje y. En el eje y nos pide realizarlo mediante el método de Simpson 3/8. Para ello vamos a recordar cómo es el método de Simpson 3/8. Aquí tenemos la integral desde un 0,2 a un 0,8 y el método de 3/8, Simpson 3/8, nos dice que esa integral va a ser igual a 3 veces el paso, que es h entre 8, por un f de x0 más 3 veces f de x1. Ahora no es ni par ni impar, son los naturales siguientes a x0. Desde 1 hasta n-1.
y más f de xn. En este caso, entonces, vamos a tener ya sería una vez f de x0 más 3 veces f de x hasta el penúltimo más una vez f de xn. Entonces vamos a proceder a reemplazar esos valores aquí. Entonces tenemos 3 veces 0,2 más g de 0,2. Iniciamos en 0,2 más 3 veces g de 0,4 más 3 veces g de 0,6 más g de 0,8. Y ahora, ¿qué es nuestro g de 0,2? Sería esta función de acá, que la tenemos aquí, esa función de ahí, evaluada en 0,2. Entonces sería 0,2 entre 3 por 1 entre 0,6 más 3 por 0,2 más 4 entre 0,8 más 3 por 0,2 y así sucesivamente. Así hasta obtener los siguientes valores, que serían estos factores de aquí. Pero recuerden que estos tienen un factor 3. Ya, continuamos. Una vez evaluada esto podríamos evaluarlo mediante un Excel, mediante el MATLAB, mediante el C++, mediante un Python, etc. Al evaluar todo esto nos queda este valor de aquí, el cual es acompañado por un factor, que es el producto de 3h entre 8 por h entre 3, el cual nos queda h cuadrado entre 8. Y h cuadrado, h 0,2 al cuadrado entre 8. ¿Ok? Y al hacer ese producto, esa operación, nos queda esto. Entonces, este va a ser el valor aproximado. Ahora vamos a calcular el valor real, que es lo que nos pide en el inciso B. ¿Ok? Vamos a ver con la resolución de la parte B. Entonces, para ello, aquí tenemos una integral doble, el cual voy a pasar a dividirlo en dos integrales, una que depende de x y una dependiente de y. Entonces, para esto, a esta parte de acá del interna del paréntesis, voy a llamarle m. Y m es integral de 1 entre x más 3y diferencial de x. Entonces, para ello, vamos a recordar que la integral de 1 entre u, que está en la parte de aquí, 1 entre u diferencial de u es igual al logaritmo natural de u, del valor absoluto de u. Entonces, vamos a proceder a evaluar esto. Entonces, la integral sería, el m sería la integral de 0, desde 0,6 a 1,4 del logaritmo natural del valor absoluto de x más 3. Y esto va a estar evaluado desde 0,6 a 1,4, ¿no? Entonces, al evaluarlo, vamos a tener esta parte de aquí. Ya, ahora nos toca integrar, perdón, aquí ha habido un lapsus de tipeo. Esta es la parte de la integral ya desarrollada y los límites de la parte externa serían 0,2 a 0,8. Entonces 0,2 a 0,8, igual en la parte de aquí, 0,2 a 0,8. Entonces acá esto no vendría a ser m, vendría a ser i. Ya, ok, continuemos. Entonces vamos a tener esta integral. Ahora, vamos a recordar nuevamente la integral del logaritmo natural de u diferencial de u, que es igual a u por logaritmo natural de u menos u. Entonces, esta integral, que está con una variable y, vamos a separarlo en dos integrales, en la integral y una resta. Entonces vamos a tener estas dos integrales, las cuales tienen un límite inferior de 0,2 y un límite superior de 0,8. Entonces, al desarrollarlas, nos va a quedar toda esta parte de aquí, las cuales vamos a proceder a evaluar en los límites 0,2 y 0,8. Ya, ok. Finalmente, vamos a simplemente reemplazar el y en 0,8 y restarle esta función evaluada en 0,2. Entonces vamos a tener que el valor que nos va a quedar a esa integral que hemos tenido es esta parte de aquí. ¿Qué sería esta parte de aquí? Ahora, finalmente también nos pide calcular el error cometido en A. Entonces, vamos para ello.
el error cometido es la diferencia del valor aproximado menos el valor real, o el valor absoluto. Entonces aquí tenemos el valor aproximado, aquí, y aquí tenemos el valor real. Entonces la diferencia va a ser aproximadamente 3 por 10 a la menos 4. Con una calculadora la desarrollamos. Sería esta parte de aquí. Ok, voy a finalizar esta exposición con un pequeño mensaje. Bueno, un agradecimiento al profesor, al doctor Israel Díaz Hacha, que nos ha brindado sus conocimientos, el cual el curso de métodos numéricos nos ha servido o nos sirve para diversas aplicaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros no podemos resolver un problema o se hace muy engorroso o muy extenso? Entonces lo que hacemos es usar los métodos numéricos para ese problema, llevarlo a una computadora, o sea, desarrollar un software o mediante algún programa, por ejemplo, MATLAB, Python. Vamos a desarrollar un algoritmo el cual nos va a calcular ese problema engorroso en cuestión de milisegundos, ya que así operan las computadoras. Muchas gracias, eso ha sido todo.